El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en el programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio, UCSG Radio. A partir de los días jueves lo subimos en Spotify y en YouTube a las 5 de la tarde en nuestras redes sociales de Inclusión Total. Bien, hoy día nos acompaña la máster Estefanía Arteaga. Estefanía, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, John? Buenas tardes. ¿Cómo está, Estefanía? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal el fin de semana? Interesante, especialmente con el temblor que tuvimos. Tremendo, ¿no? Sí, un susto enorme. Por suerte, pues en la familia todos bien, nadie salió lastimado, sí, cuestiones materiales que se pueden recuperar, y el hecho de que también no estuvimos en la casa, sino que estuvimos en un lugar abierto cuando tocó el temblor y el susto fue un poquito menos. Claro, a mí sí me tocó estar aquí en casa con mis hijos y la verdad que se sintió bastante fuerte, bastante fuerte. Yo pensé, en un primer instante pensé que era aquí en Guayaquil porque se sintió muy fuerte. Bueno, la verdad sí. Dicen algunos que lo sintieron de forma trepidatoria, otros oscilatoria. Realmente yo lo sentí solamente de manera oscilatoria. Y sí, realmente Balao no está muy lejos. Dicen que está más cerca de Manabí, de Manta, Manabí, yo qué sé, Balao está más hacia... Está en la provincia del Oro, pues está pasando Naranjal. Y para allá, sí, exactamente. Sí. Entonces, la verdad, pero hubiese esperado muchos más daños por la intensidad y por lo largo que fue el terremoto, pero los daños han sido bastante menores en comparación con lo que fue en el terremoto de 2016, supondría yo. Correcto. Bien, Estefanía, vamos entrando un poquito en materia. En este primer bloque, normalmente le pregunto al invitado ciertas cositas, siempre le digo las mismas frases, como un cliché. Son cosas personales, no son cosas privadas. O sea, un poquito más nos conocer quién es Estefanía Arteaga, que nos cuente un poquito en su infancia. ¿En qué colegio estudió, por ejemplo, usted, Estefanía? A ver, yo estudié en la Asunción, que para esa época era un colegio, igual para esta época, es un colegio de monjas, era un colegio solamente para mujeres. Ahí pasé toda mi infancia, me dediqué mucho a la parte educativa y a la parte deportiva. Me gustaba mucho lo que era el voleibol, tanto así que pertenecí a la provincia, yo representé la provincia del Guayas durante mis épocas de juventud, hasta los 21 años. En la Asunción, claro que yo estoy en el Cristóbal Colón hasta tercer año. Y luego me gradué en Naciones Unidas, pero yo recuerdo perfectamente la Asunción, el María Auxiliadora Santo Domingo de Guzmán, en esas competencias de vóley. ¿Alguna vez se enfrentó con Santo Domingo de Guzmán? Claro que sí. Claro, me enfrenté a todos los colegios que nombraste y para la suerte nuestra o para la preparación que nosotros teníamos, siempre fuimos campeonas. Siempre fue campeón. Es que la Asunción jugaba duro, yo se me acuerdo. Sí, la Asunción tenía un equipo muy bueno, solamente de mujeres, porque era un colegio de niñas, pero sí, claro. era un colegio que tenemos un excelente entrenador, una persona que fue no solamente un entrenador, sino que también fue una guía para cada una de nosotras, porque era como tener un segundo padre dentro de la cancha. Eran otros tiempos, ¿no, verdad, Estefanía? Sí, eran otros tiempos, la forma, era más tranquila la vida, la vida familiar era muy importante. También no tenemos toda la tecnología que se tiene en la actualidad. Entonces claro. se hacía mucho más vida familiar, mucho más vida de amistades. Considero que las relaciones de amistades eran mucho más profundas o más llevaderas
porque era constante. Si bien no teníamos la tecnología, tenemos el teléfono, pero sí salíamos mucho a la calle, era fácil salir a la calle y encontrarte con tus compañeros, tus amigos, porque no había ese temor a la violencia que hay en la actualidad. Claro, o sea, yo recuerdo, usted alcanzó las vacaciones de 3 meses, a veces hasta 4 meses de vacaciones. Sí, claro que sí, nuestras grandes vacaciones eran 3 meses, eran 3 meses. Al principio eran 3 meses, salíamos en enero, regresábamos el 2 de mayo, también de forma progresiva. Y bueno, ahí los chicos salíamos a andar en bicicleta cuando nos quedábamos en la ciudad o se reunían en las casas o en las calles a jugar pelota, sino se iban a la playa, que también eso era común. Y en la playa, bueno, uno regresaba, creo que muy quemados, pero Sí. descansados, muy descansados. Sí, y lo que usted mencionó hace poco, o sea, el hecho de que uno podía salir a jugar con sus amigos de barrio o encontrarse con la gente de la escuela, o sea, podía compartir. Ahora los muchachos comparten, pero vía online. Sí, Que no, es otra forma de compartir la que tienen ellos, que es menos personal, diría yo. Al tener la tecnología o tener la pantalla, es interesante, es increíble porque te puedes conectar rápido, pero en cambio no hay ese contacto humano que existía en las épocas anteriores. Así es. Y cuénteme un poquito, ¿cuántos hermanos son en su hogar? Ok, nosotros somos 4 hermanos, 3 mujeres, un varón, yo soy la mayor de los 3 hermanos, de los 4 Pobrecito. hermanos. Ah, bueno, ¿Le hacían no, guerra? ¿Le hacían guerra o no le hacían guerra? bastante. Mi hermana menor llegó mucho más tarde, pero mis 2 hermanos intermedios me hacían bastante guerra a mí, Ya. porque ellos dos eran mucho más continuos. Había solamente 1 año y medio de diferencia, 1 año y 4 meses de diferencia, mientras que la diferencia con mi hermano, que era el que me seguía, era de 2 años con 3 meses, si no me equivoco. Entonces había mucho más diferencia y ellos dos compaginaron bien. Entonces había momentos en los que no, teníamos una muy buena relación, o sea, siempre tuvimos una relación, pero había momentos en que los juegos nos podíamos integrar los 3. Había momentos en que en cambio los 2 se integraban y eran los 2 contra mí o solamente los 2 jugaban. ¿Y sus hermanas también estuvieron en la Asunción? Sí, mis padres nos educaron a los 4 en colegios católicos, a mi hermano en el Cristóbal Colón, pero los 3 últimos años estuve en el San José y mis hermanas sí estuvieron conmigo en la Asunción. ¿Su hermano, qué edad tiene su hermano? ¿Es cristobalino? Sí, es cristobalino. Mi hermano tiene 49, va a cumplir. Pero se fue el otro bando, pues. Después se fue a la SAI. Eso pasa a veces con los muchachos. O sea, si se graduó en la SAI, en todo caso es la SAIAN. O sea, toda su vida en Cristóbal, luego en la SAI. Ambos buenos colegios en esa época, ¿no? Así es, considero muy buenos colegios. Claro, 49 años casi que de mi edad. Yo tengo 51, o sea, él es un par de años menor a mí. Claro, O sea, es contemporáneo. Es contemporáneo, debe conocer, porque nosotros a veces jugamos las Olimpiadas de exalumnos y se juntan todas las promociones. Y ahí hay una promoción que son 2 años menor, que me imagino que en algún momento fueron compañeros de su hermano. Mi hermano, pues es interesante porque sí va todavía, o sea, él todavía comparte mucho tanto con el Cristóbal como con el San José. Entonces él va a las mañanas deportivas de exalumnos, tanto del Cristóbal como del San José, así que tiene que haberlo visto en algún momento. Claro, seguramente. Bien, y siendo 4 hermanos, estando en colegios católicos, que eran otros tiempos, que se compartían más, me dice que justamente a veces, y es normal que a veces entre hermanos, es más, yo creo que ninguna familia pasa porque los hermanos no peleen, además deben pelear para que, para que aflore su personalidad, ¿no? ¿Verdad? No solamente personalidad, yo creo que es muy sano esa sano. relación de amor y odio que se diría, que realmente no es odio, pero esa relación de amor y odio es muy sana entre los hermanos y es muy importante porque justamente eso es lo que va a llevar, para mí, para lo que yo creo, que va a llevar esa continuidad en la adultez. Cuando no hay, no sé, si no hay estas relaciones tan compatibles, es cuando en ocasiones se produce
estas separaciones de los hermanos cuando son adultos y que da mucha pena. Correcto. Y me menciona que usted era beisbolista, jugaba vóley, era deportista, pero ya en temas de materias, ¿para qué materia era buena y para qué materia no tan buena? Bueno, ahí no te podría decir qué materia era buena y qué materia no tan buena porque era una cuestión equilibrada, dependía del año, realmente dependía del año. El primer año me fue muy bien en matemáticas y ciencias, no muy bien en lengua y en sociales. En inglés era bastante regular, pero el siguiente año, en cambio, la cosa cambió y me fue mejor en sociales y en lengua y no me fue tan bien en matemáticas y en ciencias. Entonces no te podría decir. En general, mis compañeras me dicen que yo era una nerd. No creo que haya sido realmente una nerd, simplemente me gustaba mucho leer, me gusta leer todavía, me gusta y me gustaba en esa época indagar, si bien no tenemos las facilidades de ahora del internet, por ejemplo. Eso le iba a decir, ¿cómo así? ¿Se iba a la biblioteca? Bueno, a veces iba a la biblioteca, tenemos una buena librería en el colegio, cuando no iba al colegio conseguía libros de otra forma, me los compraban, o iba a la librería, a la biblioteca, pero también el hecho de que mi padre, cuando yo cumplí 12 años, decidió poner cable por primera vez en la casa, recién había llegado el cable, y él decidió ponerlo, y a mí me gustaban mucho los documentales. Entonces yo comencé a explorar los documentales, Había y un canal, History Channel, ¿usted lo veía ese ahí? sí, y lo sigo viendo. Sí. Entonces me alimentaba mucho de ello, tanto así que como anécdota, tengo una anécdota interesante, que no me acuerdo si fue en cuarto o en quinto año, yo había leído acerca de los dinosaurios y por qué los dinosaurios se habían convertido en aves, o sea, se habían evolucionado para ser aves, y se me ocurrió preguntarle a mi profesor de biología justamente sobre el tema. El profesor, creo yo, pobre hombre, no había conocido, no había leído, no conocía, era un tema que recién estaba saliendo en esa época. Así que, pues, no le gustó que la pregunta, pensó que le estaba tomando el pelo y me botó de la clase. Por saber más. Creo que sí, pero en general no, o sea, no es que era excelente alumna, pero tampoco era pésima alumna, o sea, no era para quedarme de año. Pero también entendamos que para la época uno tenía que sacar un mínimo de 15 para pasar, te dicen cada trimestre, era por trimestre, para poder pasar era sobre 20. Si no sacabas 15, pues sabía que te estabas jugando un supletorio o posiblemente el año. Entonces, en general, intentaba no jugármelo. No significa que no me lo jugué en los primeros 2 años, sí me jugué el supletorio, en justamente las materias intercambiadas que te comenté. Pero ya después las cosas cambiaron para posiblemente también la adolescencia, una adolescencia, quién sabe, los chicos cuando son adolescentes ven las cosas diferentes y también les cuesta. Pero ya después creo que las cosas cambiaron, me gustaba lo que estaba estudiando en el colegio, pude ya, en cuarto curso pude dividir si quería químico o FIMA y yo decidí químico, a pesar de que después ya estudié otra cosa. Estefanía, nos queda poco tiempo para este primer bloque, pero yo no quiero dejar pasar ya la parte un poco de adulta. ¿Usted es casada? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo conoció a su esposo? Es muy largo, lo conocí 12 años antes de casarme, pero las circunstancias de la vida nos llevaron a separarnos y después a volvernos a juntar y casarnos. Tengo un hijo, un solo niño, que es la felicidad de nuestro hogar. ¿Qué edad tiene? Él tiene 8 años en este momento. Sí, y con esa comparación de su hogar, que eran cuatro hijos, perdón, y ahora un hogar de un hijo, ¿esas diferencias, hay algún tipo de marca? ¿Él no le pide un hermano o hermana? Sí existe la diferencia. Sí hemos querido tener más hijos, pero la naturaleza pues no siempre da lo que uno quiere, sino lo que te lo da. Y sí él pide hermanos. Por eso siempre intento en lo posible relacionarlos siempre con sus amigos de colegio, invitaciones, estar con los primos que tiene más grandes o menores. Siempre intento que esté en contacto con chicos
contemporáneos o más grandes o más pequeños, no importa. Siempre lo intento porque yo sé que no tiene hermanos y que él se los necesita y él los pide. Claro, porque algo parecido pasó en mi hogar, ¿no? O sea, éramos 3 hermanos y luego con mi hogar de ahora, hay una diferencia de 7 años. O sea, mi hijo también me pedía una hermanita y le decía porque de todas maneras en eso de los que eran anteriores que se peleaban, justamente aprenden a compartir, a que no todo es para ellos. Ese tipo de circunstancias pueden pasar cuando son hijos únicos, ¿no? Así es, pero tengo la suerte, se podría decir que tiene un primo justo de la misma edad y vive a la vuelta de la esquina. Oh, son como hermanos, primos hermanos. Sí, si bien no van al mismo colegio, sí entrenan juntos fútbol, les gusta el fútbol, entrenan juntos fútbol y ahora están en el mismo vacacional y, por ejemplo, justo el día del terremoto, del temblor, estuvieron juntos porque yo lo había invitado, o sea, se habían invitado a dormir y durmieron acá en mi casa y ahí estaban con nosotros cuando llegó el temblor y sí los he visto que se llevan bien. A veces creo que sí se pelean también, que sería lo más idóneo, porque Claro, es lo normal, pero ahí los dejo siempre que ellos resuelvan sus problemas. claro. Bien, Estefanía, yo le agradezco estos tipos de que hayas contado un poquito de su vida personal. Tenemos que ir a nuestro primer bloque, no sin antes agradecer a nuestro auspiciante Telconet Latam. Regresamos pues al comercial. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos a Inclusión Total, el segundo bloque de Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social Facebook de la radio, que es UCSG Radio, lo encuentran en Facebook. Los días jueves lo subimos a Spotify y YouTube en Inclusión Total. Nos está acompañando en esta tarde Estefanía Arteaga, la maestra de Estefanía Arteaga, y ya vamos a entrar en materia. El tema de inclusión educativa. Hemos abordado la parte personal de Estefanía. Y para comenzar el tema, ¿cómo así usted estudió la carrera que actualmente ejerce, Estefanía? Bueno, realmente yo no estudié la carrera de docencia, yo estudié la carrera de comunicación social. ¿Ya? Y tengo una licenciatura en esa carrera, pero circunstancias de la vida me llevaron a trabajar en una institución educativa, que fue la primera que yo trabajé. Te estoy hablando de eso por el año 2000. Una amiga mía, una compañera del colegio, me guió para este rumbo. La verdad es que yo no estaba segura si me iba a gustar, si me iba a quedar, qué iba a hacer. Yo era por necesidad de trabajo, esa fue la realidad. Pero una vez que ya estuve inmersa en este mundo en el cual son los niños los que están con uno, me di cuenta que realmente me gustaba mucho trabajar con ellos, me gustaba guiarlos y aprender con ellos, porque uno no solamente está ahí para guiar y educar, sino también está para aprender. Así que viendo todo esto fue cuando decidí estudiar mi primera maestría, que fue en literatura, ya que yo soy profesora de lengua y literatura. Así que decidí estudiar esa maestría en literatura infantil juvenil. Y con el tiempo, y ya mucho más inmersa en este mundo, porque no solamente me dediqué a lo que era la educación como tal, sino que me involucré mucho en lo que es el programa de bachillerato internacional. Yeah. Al involucrarme en este programa de bachillerato internacional, conocí gente de muchas partes del mundo
y también comencé a trabajar con ellos, para ellos. Soy examinadora y ya una vez en este mundo decidí estudiar lo que era la maestría en educación. No la licenciatura porque son 4 años más y yo sé que dentro de una maestría, si es verdad que son menos años, también me dieron toda la parte educativa que no había recibido antes, o sea, en teoría no había recibido porque en la maestría de literatura sí recibí mucho de lo que es la parte educativa. ¿Qué le enamoró? O sea, algo me ha mencionado y para que usted haya tomado la decisión de estudiar el masterado en la licenciatura en literatura, pero ¿qué le motivó, qué la terminó de decidir para seguir en el tema de la educación en la docencia? Son los chicos. Los Ellos chicos. son los chicos, son ellos realmente los que me gusta trabajar con ellos. Me gusta guiarlos, me gusta darles la mano. Si bien yo peleo mucho con ellos también, no hay que decir que no, porque trabajo justamente en bachillerato los 2 últimos años, quinto y sexto, que ya están en teoría más adultos. Más rebeldes. No son más rebeldes, no creas, más rebeldes No. están entre noveno y primero de bachillerato. Ahí están más rebeldes. Cuando están en segundo, cuando empiezan el segundo bachillerato, maduran bastante y se puede trabajar, o sea, se puede conversar con ellos ya de una forma diferente. Yo cuando yo comencé, yo trabajé con niños de séptimo, no, de séptimo. He trabajado de séptimo hasta tercero de bachillerato. Y por eso te puedo decir cuáles son más rebeldes. Los de séptimo y octavo son más niños, noveno, décimo y primero bachillerato son más rebeldes, ellos sí te contestan, ellos sí se envalentonan. El chico de quinto y sexto curso, o sea, segundo y tercero bachillerato, son más maduros, pocas veces se envalentonan. Sí tienen sus rabietas como cualquier ser humano, porque eso es normal, pero no tienes esta situación del chico que testarudo, que no quiere entender el castellano, que siempre les digo, aquí no, o sea, cuando se sienta uno a conversar con ellos, se dan cuenta que uno no quiere hacerles daño, sino que uno quiere ver lo mejor para ellos. Todavía no quiero entrar un poquito al tema de la inclusión, pero sí me gusta aprovechar la presencia de una docente que está trabajando con chicos. ¿Cómo ha afectado, me imagino que ahora hay más divorcios y no como antes, siempre ha habido, ¿no? ¿Verdad? Pero antes eran menos. ¿Cómo afecta la educación a los jóvenes el tema de cuando un hogar se rompe? Perdón, no Si me escuché acaso la escucha. pregunta, ¿la podrías volver a repetir? Sí, Sí, ahí vamos te a repetir. escucho. Sí. Ahí, vamos a volver a repetir. Quería aprovechar su presencia, no ingresado todavía al tema de la inclusión educativa, pero quería aprovechar la pregunta. En el tema de los tiempos, en el tema de educación, sobre todo, ¿cómo ha afectado, y usted que trabaja con jóvenes ya de los últimos años, cómo afecta? Yo le digo, no siempre ha habido divorcios, siempre, pero creo que ahora más. ¿Qué tanto afecta en el rendimiento académico el rompimiento de un hogar? Mira, siempre el divorcio es la parte psicológica, pero en la parte educativa, la separación de la pareja sí afecta bastante en los chicos, especialmente cuando una separación es brusca. Hay una situación no es enemistad, sino de ruptura difícil entre los padres. ¿Ya? Sino también se ve afectado lo que es la vida escolar, porque los chicos o sea, están concentrados en lo que está pasando dentro de su hogar y no se concentran en lo que está pasando en el colegio. Para ellos el colegio, la educación queda en un segundo plano porque todavía están inmersos en la pelea posiblemente de sus padres, en esta separación de qué va a pasar con ellos, qué va a, qué va a pasar, o sea, con quién se van a ir a vivir y si van a estar separados porque papá y mamá están separados,
cómo van a verse con sus padres, si la relación de sus padres con ellos va a cambiar también, porque ellos han visto también posiblemente los divorcios de otros amigos en las que hay ocasiones en que la situación es buena y no pasa nada, pero hay ocasiones en que o la madre se niega a que el padre lo vea o viceversa, o el padre o la madre no quieren ver a sus hijos. Entonces esto sí afecta a la parte educativa porque no se concentran en educarse, en estudiar, en lo que está pasando en el colegio, porque más importante para ellos es lo que está pasando fuera de la institución. Correcto. ¿Y cómo ha evolucionado en el tiempo el tema de la inclusión? Tomando en cuenta que inclusión son muchas aristas, muchos temas de género, cuestiones de raza, de religión, justamente el tema de divorcio. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cristóbal, si los padres están divorciados, decías tú no digas nada, porque de repente los curitas te votan. O si hay un compañerito de repente los padres profesaban religión evangélica, no digas nada porque no los curitas te votan. ¿Cómo ya sin irnos todavía al tema de discapacidades, en esos temas de inclusión, de religión, de divorcios, ¿sí hemos evolucionado o todavía no? Mira, hemos evolucionado bastante, ¿ya? Porque, como tú bien decías, en la antigüedad, y en los colegios católicos especialmente, era casi que imposible que una pareja divorciada continuara manteniendo a sus hijos dentro del colegio. Así es. ¿Ya? Porque se consideraba que el colegio los padres tenían que estar obligatoriamente casados. Así es. Pero, y peor si los chicos no pertenecían a la religión, ni siquiera lo intentaban, porque sabían que no iban a poder ingresar al colegio. Si era una madre soltera, no podía ingresar al niño al colegio. Tuve la suerte de estudiar en la Asunción, que todas esas cosas no pasaron. Yo tenía compañeras divorciadas, o sea, sus padres divorciados, compañeras que no eran católicas, compañeras, bueno, no sabía de madre soltera, no te podría decir, pero sí de lo otro. Pero sí, en la actualidad sí, los colegios aceptan a hijos que no están niños o jovencitos, que sus padres estén divorciados, sí los aceptan, algunos con un poquito más de reticencia que otros, pero sí los aceptan. Incluso si los chicos están pasando por un proceso de divorcio, el colegio sí se encarga de ese tratamiento. Le dice a los profesores, no directamente, sino saben que los chicos están pasando por una situación difícil en casa. No te dicen que están divorciados o que está pasando en casa, simplemente que están pasando por una situación difícil en casa para que lo tome uno en cuenta y saber las reacciones que puede tener el chico, porque las reacciones son diferentes dependiendo de la edad de cada uno de los muchachos. Esto en cuestión de divorcio. En cuestión de inclusión por dificultades cognitivas o dificultades motrices o físicas, es un poquito más complicado la situación porque no siempre es tan fácil para las instituciones educativas poder aceptar a estos chicos. En cuestión de género... Estefanía, el tema ya de la parte de inclusión, de la parte de personas con discapacidad, se nos ha ido el tiempo volando, se me ha hecho recontra coro, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos, ¿sí? Ya, ok, perfecto. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total, por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, regresamos al tercer bloque de Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días, lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de Facebook de la radio.
los jueves también lo colgamos en YouTube y en Spotify en Inclusión Total. Nos está acompañando la magíster Estefanía Artiaga. Ella es licenciada, tiene sus estudios en docencia, en literatura. Y nos estamos conversando un poquito del tema de inclusión. Hemos hablado un poquito que ya hemos superado el tema de que si eres divorciado, de que si eres evangélico, ese tipo, inclusive tal vez hasta de raza, eso se ha superado. Pero ¿cómo están los colegios están preparados para recibir a una persona que es sordomuda, una persona que no tiene discapacidad visual? En el tema de discapacidades, ¿cómo hemos evolucionado o los colegios, las instituciones educativas, o todavía nos falta? La verdad es que se ha evolucionado, pero todavía falta muchísimo para poder incluir a los jóvenes y a los niños con discapacidades físicas. Creo que se ha hecho más por las discapacidades cognitivas o discapacidades conductuales que para la parte física. ¿Por qué? No es porque no desean hacerlo las instituciones, todas quieren incluir a los chicos, todos están deseosos de darles oportunidades, pero no se trata solamente del deseo, sino de las oportunidades económicas. Hablar de incluir niños con dificultades motrices significa hacer en la mayoría de las instituciones educativas adecuaciones en los edificios. Yo diría que en muchos edificios habría que poner un ascensor para poder mover a chicos con discapacidades motrices, ya que fueron construidos mucho antes de las leyes en las cuales se dice que se debe incluir a los chicos con discapacidades. Aparte de esto, también se debe comprar todo tipo de materiales, no solamente es una cuestión de infraestructura, estamos hablando de materiales propicios para que los chicos que tengan discapacidades visuales o auditivas puedan trabajar. Aparte de esto, tienes el problema de capacitación también. Eso también estamos hablando de tener que capacitar a todo el personal, no solamente estamos de los profesores, también la parte administrativa, la parte de las personas que están en el bar, la parte de mantenimiento, porque los niños van a estar inmersos en toda una institución que no solamente son los profesores o solamente es también los directivos. Entonces todos deberíamos capacitarnos. Si vamos a tener un chico ciego con discapacidad visual, vamos a tener que capacitarnos posiblemente en lectura braille. Así es. Entonces, no es tan sencillo como se dice, pues en las leyes se dicen muchas cosas, pero a la hora, incluir a un niño con discapacidades es muy complicado, porque también... dime. Pero ya pasado un cierto tiempo, el avance en temas de discapacidades vino a raíz del gobierno, debo decir, del vicepresidente en ese momento, Lenín Moreno, ¿no? Yo aquí no hablo de temas políticos, con él se avanzó bastante, se pasó más allá de 10 años, 8 años, y hay instituciones privadas, yo sobre todo hablo de las privadas, porque de repente los públicos sí tienen más problemas de presupuesto, pero las privadas sí tienen de repente el presupuesto como para ir ya avanzando, no solamente en rampas, sino en temas de lo que usted menciona, capacitación a los docentes para que ellos también puedan tener lenguajes de señas si es que llegasen a tener un estudiante sordomudo. Pero todavía veo que hay un poco de como que lo dejan para el último, como usted dice, más toman en cuenta el tema si es que tiene Asperger, si es que tiene Down, o sea, lo que usted dice, a discapacidades cognitivas. Sí. ¿Cuál es el camino? Bueno, todo camino es lento. Nadie te dice que se puede hacer de la noche a la mañana. Es verdad que empezamos hace unos años, un poco más de 10 años atrás, pero así como se ha visto una evolución en la inclusión en general a nivel de país y de ciudad. Si tú te das cuenta, tú vas a un centro comercial, no ves casi nunca a personas con discapacidades motrices o físicas. Y hay poca inclusión de ellos dentro de un centro comercial. Imagínate dentro de un colegio, sí es verdad, se está haciendo. Yo no te estoy diciendo que no se hace. Sí tenemos chicos en los colegios particulares, no estoy hablando de los colegios públicos, y para el particular es muy complicado. Imagínate para el colegio público. Así es. Entonces, sí tenemos alumnos con discapacidades visuales,
Bueno, visual no hemos tenido, y realmente yo no he tenido nunca un alumno con discapacidad visual. Sí he tenido chicos con discapacidades auditivas, pero estos alumnos que han entrado al colegio ya traen de por sí una ayuda porque saben leer labios. Y uno ya sabe que tiene que hablar mucho más lento. En el momento en que se quiere la atención del alumno, muchas veces se le pide a los compañeros que están cerca que le toque el hombro para que el chico se vire y te escuche o te lea los labios. Sí se ha podido hacer. Tenemos también alumnos con discapacidades motrices, se han hecho rampas, yo no te digo que no, pero por ejemplo, no pueden acceder al segundo piso. Lo que hace la institución y que me parece muy bien, es que siempre sus clases son en el primer piso. Entonces, de esa manera, ellos pueden movilizarse dentro del área que está dispuesta para esta persona. No es que no se le da la capacidad, simplemente no puede acceder a los pisos altos porque no existe una rampa para llegar a este lugar. Ahora, hay instituciones que desde el primer momento sí tuvieron las rampas adecuadas para que el alumno o la alumna se pudiera movilizar en cualquiera de los niveles. ¿Y las universidades? ¿Cómo están las universidades? Mira, realmente yo tengo poco contacto con las universidades, no soy profesora universitaria. Las universidades sí tengo, o sea, por lo que yo he visto, tienen para la parte motriz, más bien yo diría que tienen más acceso los chicos con discapacidad de movilidad que aquellos chicos con discapacidades cognitivas. Yo considero que los chicos de capacidades cognitivas tienen más limitaciones en la universidad porque no hay este currículum, esta malla curricular dispuesta para ellos. Más bien, yo considero que los alumnos que tengan una discapacidad física tienen mucho más facilidad de acceso a las aulas y a sus áreas. Ahora, cuando te digo física, sería motriz, más que auditiva y visual. No he tenido chicos realmente con discapacidad visual hasta el momento. Estefanía, si en sus manos estuviera, ya sea que Estefanía tuviera mucho dinero, ya sea que Estefanía fuera ministra de Educación, ¿qué es lo primero que haría? Yo no puedo obligar, en el tema educativo de inclusión. Estoy pensando en el tema educativo de inclusión. Yo no puedo obligar a las instituciones educativas a hacer algo, pero sí creo que debería haber una motivación e incluso dentro de las capacitaciones que se le dé a los profesores, se le debería dar una capacitación para ese trato con aquellos alumnos con dificultades auditivas, visuales, motrices, no solamente Asperger o Down o alguna discapacidad cognitiva. Y por ejemplo, ¿no sería de importante apoyo? De repente hay instituciones ya especializadas en esto, hay fundaciones que trabajan por el Asperger, hay fundaciones que trabajan por el Down. Poderse aliar con ellos y que ellos se sigan especializando y trabajar juntos, porque de repente zapateo a tus zapatos. O sea, yo tengo que estar en el tema de educación, tengo que evolucionar en la parte didáctica, pero hay personas que están ahí trabajando mucho por el tema de la discapacidad y cada uno, porque muchas personas se acercan a la discapacidad porque un hijo tuvo Asperger. Entonces, como no encuentran en una escuela en que haya una atención especializada, ellos son los autodidactas y los que van haciendo experiencia. Tal vez no sería importante también trabajar más de cerca con este tipo de instituciones. La verdad, sí. Ellos, como tú bien los dices, ellos son los que están capacitados, ellos son los que han estudiado, ellos son los que llevan adelante a estos jóvenes que tienen mayores capacidades. Y yo pensaría que muchos padres que tienen capacidades económicas, primero tratan sus hijos con personas que están relacionadas con estas instituciones antes de incluirlos dentro de un colegio regular. Pero sí consideraría que los colegios, tanto privados como la parte pública, es decir, el ministro o la ministra de Educación, deberían pensar en trabajar de la mano con estas instituciones para que
para el bien de todos los alumnos, porque son ellos justamente los que van a salir beneficiados o perjudicados de las leyes que se pongan. No es el adulto, porque el adulto ya tiene un proceso de vida. Son los chicos, entre más jóvenes se empiece mejor, que los que van a realmente tener las posibilidades para acceder a una mejor educación. Y también no solamente debería verse con la parte que es la parte obligatoria, que es la parte de los colegios, también debería verse con la parte de las universidades, porque si bien la universidad, entre comillas, no es obligatoria, hay muchas personas con discapacidades que se sienten limitadas por su propia discapacidad para poder ingresar a una universidad, sea esta pública o privada. Estefanía, el tiempo ha volado. La verdad que creo que algún momento la voy a llamar para ver si hay una segunda parte, pero el tiempo se nos ha terminado. Yo no quiero despedirme sin antes usted nos dé un mensaje a la comunidad, un mensaje positivo a la comunidad que nos está escuchando. Muy bien. Las personas con discapacidad no son diferentes a nosotros, son personas que realmente pueden luchar y ayudar y dar incluirlos a todos y no considerarlos menos todas las capacidades que tenemos los demás. Bien, Estefanía, yo le agradezco una vez más su presencia aquí en este espacio. Gracias por ese aporte a la discapacidad, esos conocimientos que es importante poderlos difundir para que poco a poco vayan llegando a distintos lugares que les interesa el tema de discapacidad y podamos contribuir con ese granito de arena a que poco a poco haya una sociedad más inclusiva. Yo le agradezco una vez más, Estefanía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Hemos estado con Estefanía Arteaga. Es momento de pasar el tema de coaching para todos con Carlos Quintana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, tribu de emprendedores. Hoy vamos a hablar sobre la disciplina y cómo es clave para lograr el éxito en tu emprendimiento. La disciplina es la habilidad de hacer lo que necesitas hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Es mantener el enfoque en tus objetivos y trabajar constantemente hacia ellos, incluso en los momentos más difíciles. La falta de disciplina puede llevarte al fracaso en tu emprendimiento por más buena que sea tu idea. Es por eso que es fundamental desarrollar la disciplina para alcanzar tus objetivos y superar los obstáculos que se presentan. Pero ¿cómo se desarrolla la disciplina? Para desarrollar la disciplina es fundamental establecer objetivos de manera clara y precisa. Esto te permitirá enfocarte en lo que realmente importa y trabajar para alcanzarlo. Una vez que tengas claro tu objetivo, es importante crear un plan de acción que te permita llevarlo a cabo. Este plan debe ser realista y alcanzable, y debes trabajar en él de manera constante y consistente para lograr el éxito en tu emprendimiento. La disciplina también implica hacer sacrificios, como renunciar a ciertas distracciones y hábitos poco productivos. Esto puede ser difícil al principio, pero es importante recordar que estos sacrificios valen la pena a largo plazo. Si un emprendedor no desarrolla la disciplina necesaria, pueden surgir varios problemas en su emprendimiento. Estos son algunos de los problemas que pueden ocurrir. Primero, falta de enfoque. Sin disciplina es fácil perder el enfoque en los objetivos a largo plazo. Un emprendedor puede distraerse fácilmente con tareas menos importantes y perder tiempo y recursos valiosos. Segundo, incapacidad para establecer metas. La falta de disciplina puede dificultar el establecimiento de metas realistas y alcanzables. Sin objetivos claros, un emprendedor puede tener dificultades para medir su progreso y saber en qué dirección debe dirigirse con su empresa. Tercero, creación de malos hábitos. La falta de disciplina puede llevar a la creación de malos hábitos como la procrastinación y la falta de organización. Estos hábitos pueden afectar la eficiencia y la productividad, lo que puede afectar negativamente el éxito del emprendimiento. Cuarto, falta de motivación. La falta de disciplina también puede afectar la motivación de un emprendedor. Si no se establecen objetivos claros y se crean hábitos productivos, puede ser difícil mantenerse motivado y seguir adelante con el emprendimiento. Quinto, bajo rendimiento. La falta de disciplina puede llevar a un bajo rendimiento en el emprendimiento.
Un emprendedor que no se dedica a sus objetivos y no establece hábitos productivos puede ver disminuir su rendimiento y por lo tanto no alcanzar el éxito que desean. Ahora bien, una forma de poder descubrir lo que no estás viendo que te impide desarrollar tu disciplina como emprendedor es haciéndote preguntas como estas. ¿Qué tan comprometido estás con tu emprendimiento y tus objetivos a largo plazo? ¿Estás dispuesto a hacer los cambios necesarios para ser más disciplinado y alcanzar el éxito que deseas? ¿Qué valores y principios guían tu emprendimiento y cómo se relacionan con la disciplina necesaria para alcanzar tus objetivos? ¿Estás viviendo en coherencia con tus valores y principios en tu enfoque hacia la disciplina? ¿Cómo te estás saboteando en términos de disciplina y cuáles son tus creencias limitantes que te impiden ser más disciplinado en tu emprendimiento? ¿Cómo podrías superar estas creencias limitantes y adoptar una mentalidad más positiva y proactiva? Otras que podrías hacerte para poder desarrollar tu disciplina podrían ser: ¿qué acciones concretas podrías tomar para aumentar tu disciplina en el emprendimiento? ¿Cómo podrías implementarlas en tu rutina diaria? ¿Qué recursos adicionales podrías utilizar para fortalecer tu disciplina en el emprendimiento? ¿Cómo podrías obtenerlos y cómo lo integrarías en tu plan de acción? ¿Cómo podrías medir tu progreso en el aumento de tu disciplina en el emprendimiento? ¿Qué métricas o indicadores podrías utilizar y cómo podrías evaluarlos de manera efectiva? También puedes hacer un ejercicio de visualización haciéndote las siguientes preguntas. Imagina que has logrado establecer una disciplina sólida en tu emprendimiento. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué cambios notarías en tu vida y en tu negocio? ¿Cómo se vería tu día a día si fueras más disciplinado en tu emprendimiento? ¿Qué tareas o actividades serían más fáciles de realizar si tuvieras una disciplina sólida? ¿Qué resultados específicos esperarías ver en tu emprendimiento si fueras más disciplinado? Si deseas tener éxito en tu emprendimiento, la disciplina es clave. Comienza hoy mismo estableciendo objetivos y creando un plan de acción realista y alcanzable. Trabaja en él diariamente, haciendo los sacrificios necesarios para lograr tus objetivos. Recuerda que la disciplina no solo te llevará al éxito en tu emprendimiento, sino también en otros aspectos de tu vida. Desarrollar la disciplina es una habilidad que te permitirá alcanzar todo lo que te propongas. En resumen, desarrollar la disciplina es fundamental para lograr el éxito en tu emprendimiento. Establece tus objetivos, crea un plan de acción y trabaja en él diariamente. Haz los sacrificios necesarios para lograrlos. Con disciplina podrás alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Empieza hoy mismo. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tus aportes, por esos tips de coaching, de ventas, de servicio al cliente, que son de mucho beneficio para nuestra comunidad de discapacidad. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos la próxima semana. Bien, ahora estamos con Deportes Inclusivos, con Ignacio Muñoz. ¿Qué nos tienes que contar esta semana, Ignacio, en el tema de deportes inclusivos? ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo están? Les saluda Ignacio Muñoz, profesor de Deporte Adaptado. Vamos a dar unas reglas y una historia sobre el fútbol 5 paralímpico. El fútbol 5 es conocido también fútbol para personas con discapacidad visual o ciega. Se basa en una disciplina deportiva para personas, como lo digo, con discapacidad visual. Esta disciplina se juega con un balón que tiene cascabeles o un instrumento sonoro para que lo puedan identificar los jugadores, y los cuales llevan un antifaz. Aparte de su discapacidad visual, el reglamento indica que tienen que tener un antifaz para poder jugar. Las reglas del fútbol 5 paralímpico, que son partidos de 2 equipos de 4 jugadores, 4 jugadores con discapacidad visual y un portero que viene a ser sin discapacidad visual. O sea,
El campo de fútbol está previsto de líneas laterales con fondo para que no salga el balón y no tengamos ese fuera de juego, sino que tenga y no se limite el juego a detenerlo. Por eso está cerrado en líneas laterales. El campo también es defensivo, también defensivo, tercio medio y tercio ofensivo para que puedan pasarse los jugadores también, tener eso bien previsto, ¿no? Como cualquier deporte de fútbol. Bueno, como lo dije, el fútbol sala de deporte adaptado tiene este balón, el cascabel, que los jugadores tienen que realizar y correr atrás se guían por el sonido. En este caso, el público tiene que estar en completo silencio para que los deportistas puedan escuchar, ¿no? En cambio, cuando ya ocasionan o meten un gol a la portería, sí, la euforia puede seguir. Mientras tanto que ya pasa la euforia del gol, se baja para que ellos puedan tener ese retomar nuevamente y puedan seguir escuchando el balón. En la portería, o sea, puede estar un guía, puede ser el entrenador o algún guía, o el entrenador designa, bueno, anda tú, o a su asistente, o el entrenador mismo está detrás de la portería contraria indicándole: mira acá, derecha, lateral, izquierda, más al fondo, y él es el que le indica dónde tiene que dar el lanzamiento el jugador. Esas son las reglas. Es una historia del fútbol 5 paralímpico. La mayoría de categorías de fútbol adaptado se disputan de forma reciente, pero los que entran dentro de la categoría de paralímpicos tienen pasados, o sea, una fuerza sobre ellos para poder jugar, ¿no? El fútbol 5 se comienza a desarrollar paralelamente en Brasil, a través de Latinoamérica. Brasil, como siempre, lleva el puntaje a nivel de Latinoamérica, y España, uno de los grandes ponentes de este fútbol 5. En la década de los 30 fue creciendo su popularidad hasta su expansión a otros países a finales del siglo XX, que también lo retoma Colombia y Argentina. Colombia y Argentina retoman este fútbol 5, pero en el 78 el fútbol 5 se presentaba como competencias nacionales, nomás ahí entre ellos. Pero en Brasil, en el 84, se disputa el primer campeonato nacional de fútbol 5. Lo llamaban la Copa de Brasil Fútbol de 5, o el fútbol 5, ¿no? Los torneos de bases internacionales sucedieron en los siguientes años hasta el 95, tanto en España como Argentina, Colombia y Brasil. En el 95 marca un antes y un después, que nace a crearse su comité de fútbol sala por la Federación Internacional para Deportes Visuales o Ciegos, ¿no? Sus siglas son ICSA. Fue la semilla que permitió desarrollar calendarios oficiales de competencias continentales en Europa y en América. Más aún, en el 97, Barcelona acoge el primer campeonato de Europa de fútbol sala para ciegos o deficiencias visuales o visuales, ¿no? El auge de esta disciplina permite que en el 2004 se convierta este deporte ya netamente paralímpico. En los Juegos de Atenas, en Grecia, en la actualidad existen innumerables campos para esta disciplina, pero desde ahí se viene desarrollando esta disciplina ya netamente juegos bolivarianos, para panamericanos, toda esta trayectoria del juego fútbol 5. Y bueno, estaremos hablando de otros temas de deporte adaptado, como seguimos haciéndolo. Vamos a hablar del fútbol 7 para la siguiente semana. Esto ha sido todo por hoy y seguiremos comentando más sobre el deporte adaptado.
Que la fuerza siempre nos acompañe. Esto es todo. Un abrazo para todos, fraterno, desde mi trinchera para todos, a dar a conocer el deporte adaptado. Bendiciones y abrazo a todos. Muchas gracias, Ignacio, por ese aporte. Cada día se aprende más en el tema de deportes. Ya digo, yo cero en la parte de deportes, pero cada día aprendemos más. Muchas gracias por esas cápsulas de deportes inclusivos. Contigo y con el resto de nuestros escuchas, nos vemos la próxima semana. Gracias una vez más a Telconel Latam por auspiciarnos. Hasta la siguiente semana. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Hasta la próxima.